En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Bienvenidos a la iglesia. Vamos a compartir palabra de Dios. Dice la Escritura que cuando Dios llama a su pueblo para sacarlo de Egipto y llevarlo al desierto, para sacarlo de esa cultura e insertarlo en otra cultura, en la cultura de Dios, sobrevino sobre el corazón de muchos la duda, el temor, la necesidad, cuestiones humanas básicas y constantes. La ansiedad es una situación constante, tan constante que para la psiquiatría hasta forma parte normal del ser humano. Simplemente comienza a ser tratada cuando esa ansiedad es extrema y cuando supera el control de la persona en la situación de vida que tiene. O sea, mientras tú te controles ante tus ansiedades, la clínica psiquiátrica no hará nada. Cuando tú ya te descontrolas y esa ansiedad comienza a dañar parte de tu cuerpo, lo que se conoce como enfermedades psicosomáticas, o comienza a dañar tu entorno laboral, o comienza a dañar tu entorno familiar, entonces te van a empezar a medicar y te van a tratar para esta ansiedad. Y hay muchas terapias y muchos fármacos para esto, abundan. Es uno de los fármacos más vendidos sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando Dios llama a su pueblo, el pueblo quería encontrarse con Dios. El pueblo anhelaba tener un Dios poderoso. Cuando Moisés le presenta al pueblo quién era su Dios, le dijo, ¿cómo se llama tu Dios? Porque aquí en Egipto los dioses tienen nombre. Ra, Isis, Apis, y así, muchos nombres. Todas las religiones y las mitologías tenían nombres, como decir Zeus, Apolo, Neptuno, y así. Poseidón, el dios del mar. Entonces le dicen, ¿cómo se llama el Dios que tú nos traes? Y él dijo, el nombre de él me dijo que les diga yo soy el que soy. No tiene un nombre específico de algo que hace. No es como Neptuno que maneja el mar, Zeus que la mitología griega, ¿verdad? O Ra, que era el dios con minúscula de los egipcios del sol, Isis la luna, Apis un toro y se dedicaba a la agricultura, el dios del Nilo, el dios de las moscas, como tenían ellos. Dice, no, él es, yo soy el que soy el que suple todo lo que tú necesitas. No tengo un nombre específico. El Dios nuestro, le dice Moisés a su pueblo, no es el Dios de una sola necesidad. No es el Dios de solo una situación específica que necesitas tú. Porque los pueblos paganos y las naciones paganas tenían sus diferentes deidades para las diferentes situaciones de su vida. Entonces decían, tenemos problema con la agricultura. Bueno, tenemos que ir a este Dios. Y tenemos problemas con la sanidad. Bueno, tenemos que ir a este otro Dios. Y ¿sabes qué? Vamos a ir a la guerra. ¿Con quién vamos? No con el de la agricultura. No, ese no sabe nada. Ese es solo para hacer surcos y que crezca la cosecha. Tenemos que ir con otro Dios. Pero esto uno se ríe, pero se transmitió en la cultura. Y hoy el catolicismo apostólico romano lo tiene. Dice, ay, estoy enfermo. Voy a orar a San Cayetano. No, San Cayetano es del trabajo. ¿Qué estás haciendo? Tenés que orar a San Expedito. Él es para la sanidad. ¿Y a dónde vas? No, voy a viajar. ¿En qué vas a viajar? ¿En avión? ¿En barco? ¿O vas a ir en auto? Porque si vas a ir en auto es el Gauchito Gil. Pero si vas a ir en avión, tenés que ir a orar a la Virgen del Valle. Y aunque parezca una broma, y aunque parezca algo risueño, esta es la realidad. Esos pueblos paganos transmitieron a la humanidad sus deidades, y hoy las tenemos en las diferentes religiones. Y hay gente que tiene todas las estampitas, como mis hijos coleccionan figuritas de jugadores de fútbol. Ellos sacan de la billetera y dicen, a ver, ¿este quién es? No, para este fin de semana este.
Me agarró el diablo, pastor. San Jorge, a San Jorge, ese que está con la lanza contra el dragón, ese te va a ayudar. Y así, tienen un Dios para cada ocasión. Así eran los egipcios, un Dios para cada ocasión. Ahora, Dios le dice a Moisés, no, yo no soy eso. Esos son inventos humanos, mitología. Yo soy el que soy. Yo suplo todo. Yo doy todo, yo creo todo. Fuera de mí no hay nada. Antes de mí no hay nada. Después de mí nada habrá. Así se presentó Jesús. Yo soy el alfa y el omega. Alfa, estamos hablando del abecedario griego, ¿verdad? Es como la A y la Z, alfa y omega. El principio y el fin. Después de eso no hay más letras, pastor. Después de la A y la Z no existen más letras. Aunque ahora vivimos en una sociedad donde inventaron 132 géneros humanos, que no sé de dónde lo sacaron, ya letras no pueden crear. Es imposible. Es la A y la Z y se terminó el abecedario. Bueno, el abecedario griego es alfa y omega y se acabó. El Señor estaba diciendo, yo soy todo, el principio y el fin de todas las cosas. Y no hay otra cosa. Y el fin de tu vida es encontrarte con Dios. Se terminó, no hay nada más. Entonces, el pueblo de Israel dijo, bueno, esto es muy diferente. Esto es muy diferente al mundo. Aquí hablamos de un Dios que lo suple, de un Dios que atiende todas las necesidades. Por eso se llamaba Soy el que soy. Para que tú le pongas ahí lo que tú necesitas. Eso es Dios para ti. Dice que cuando el pueblo recibe este mensaje le es grato. Y ciertamente es bueno. Inclusive un Dios que no tiene intermediarios. Porque dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no necesitamos intermediarios. No necesitamos ni humanos, ni seres de ningún tipo que puedan interceder entre nosotros y Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ustedes quieran orar, cuando ustedes quieran pedirle a Dios algo, perdón, buscar, clamar, pedir una petición, cierran la puerta de su habitación y oran a su Padre en secreto y su Padre los recompensará en público. No dijo, bueno, vamos a ver con quién arrancamos hoy. ¿Quién está de turno hoy, pastor? Y yo cuando era joven y cometía errores, iba y me arrodillaba ante el sacerdote y digo, bueno, este está más cerca de Dios que yo, así que tengo que ir con él. Y ahí ya buscaba un intercesor. Y él me mandaba a otro porque decía, bueno, mira, ¿qué hiciste, Néstor? Y mira, si te cuento todo lo que hice, me vas a tener con el rosario hasta el siglo final. Así que achicaba la cantidad de pecados posibles y los trataba de meter todos en una sola bolsa para que el rosario no se haga tan largo. Porque eran muchos Padre Nuestros y Ave Marías. Yo digo, esto voy a estar hasta el juicio final con el Ave María. Mañana me tengo que levantar temprano. Y así, intercesores para poder llegar a Dios. Luego descubrí que podía ir solo. Que Jesús había abierto una puerta para que yo entre con Él. Había allanado el camino a través de su muerte en la cruz. Y su resurrección había generado una puerta directa a Dios. Imagínate que tu padre es el presidente de la nación. Y tú no vas a ir a ver a la Casa Rosada y vas a decir, perdone, señor Granadero, ¿le podría avisar a mi padre que estoy aquí? No, primero tienen que ir al secretario de Estado, luego el secretario de Estado va a ir al secretario. ¿Tiene turno usted? No tengo turno. Bueno, a su casa. Tú eres el hijo, ¿verdad? Y tú entrarás y le dirás, hola, Granadero, ¿cómo andás? ¿A dónde vas? A ver a mi papá. Y vas directo a su oficina. Entonces el Señor quita todo lo intermediario. Y eso era hermoso. Eso era fabuloso. Hay gente que todavía se aferra a lo intermediario. Es como que Dios es imposible para ellos. Es como que llegar a la presencia de Dios es algo que no existe. Y hay que crear en el medio a alguien. Alguien como más capacitado. La Biblia dice que el único camino entre el hombre y Dios es Jesucristo hecho hombre. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Se terminó, no hay más intermediario. Y resulta que Jesús es Dios. Por lo tanto, entramos de forma directa. Entonces, cuando el pueblo de Israel escucha esto, dijeron, buenísimo, ¿qué hago con la estatua esta de y esta escultura? Y esta tengo.
Era hermoso. No necesitamos imágenes, no necesitamos nada. Cuando yo era chiquito, mi abuela tenía una virgen así, era más alta que yo. Así era la virgen. Imagínense, yo soy chiquito ahora de adulto, cuando era chico, más chico todavía. La virgen medía como 1,60 m. Le tenía un miedo. Cada vez que me acostaba decía, abuela, ¿por qué no sacás esto de acá? ¿Por qué me dice la virgen? Digo, si este pedazo de yeso se llega a mover. Le digo, ¿sabe dónde va a quedar mi corazón? Digo, y ahí estaba, y yo la miraba de reojo. Y digo, Dios mío, por favor, que esto no se mueva. Así eran mis noches. Una locura. Luego, cuando conocí a Dios, entendí que no había nada más que Él. No se necesitaban estatuas, imágenes, nada. Ningún tipo de liturgia, ni procedimiento, solo un corazón puro, entregado a Él. Cuando el pueblo de Israel escuchó esto, fue fabuloso. Realmente espléndido, espectacular, maravilloso, excelente, excelso y todas las palabras que quieras. Pero había un problema. Había que irse al desierto. Pastor, en el desierto no hay supermercados. No. Pastor, en el desierto no está Gridos, la heladería, que está barata, está en Egipto. Y no hay heladería en el desierto. Pastor, en el desierto las tiendas. Yo uso por lo menos un par de zapatos por cada día del mes. No hay tiendas en el desierto. No había nada, era desierto. Entonces el pueblo empezó, el Dios que tú nos das, Moisés, es excelente. Sus palabras conmueven el corazón, llenan el alma. Pero qué más lindo que levantarse todas las mañanas sabiendo que Dios te acompaña. Pues la Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para que no tengan duda, les voy a dar la garantía de eso y les voy a dar a mi Espíritu Santo para que los acompañe. ¿Qué cosa más hermosa para un ser humano caminar en esta tierra sabiendo que Dios está alrededor nuestro, que el Espíritu está con nosotros? Y para redoblar la seguridad, el ángel de Dios acampa alrededor de aquellos que le temen a Dios con respeto. El tema es que nos vamos al desierto. Y en el desierto, ¿quién va a suplir nuestra necesidad? ¿Quién me va a dar de comer en el desierto? ¿Quién me va a dar sanidad en el desierto? En el desierto no hay hospitales. En el desierto no está la salita. En el desierto suena como escasez y como necesidad. Aparte, el desierto es peligroso. Porque hay mucho calor y por las noches se escarcha, hay mucho frío y hay animales salvajes. Y por lo general, el 90% de los insectos o animales que hay en el desierto son todos venenosos, pastor. El escorpión, la serpiente y todo eso. Y allí en el oriente te pica un mosquito y ya te tienes que ir despidiendo. Así de severos son. Yo tengo compañeros, colegas médicos que un día un colega me dice, mira Néstor, me salió una pasantía en África, que Dios te ayude, le digo yo. Anda tranquilo. Le digo, ¿qué vas a hacer? No, voy a ir a una clínica de tanto. Y me mostró la lista. 25 vacunas se tenía que poner. Contra la fiebre amarilla, contra la malaria, contra el ébola, contra el mosquito Set que te pica y te duerme. Algunos los picaron ese mosquito, ya lo picaron hace rato, se duermen acá en el culto nomás. Parece que ya fueron, se llama así Set. Dice que te pica y la gente tiene fiebre y se duerme. Así que algunos hermanos aquí ya los agarró el mosquito ese, hace rato. Dormidos están. Y era una lista interminable de vacunas. Así es allí, así es ese clima, así es los lugares áridos o desérticos. Y bueno, el pueblo se iba a sumergir en eso. Y eso le generó una gran ansiedad. Y empezaron a pensar, ¿cómo vamos a hacer? Está hermosa la idea de caminar con Dios. Está espectacular la idea de avanzar con Dios en la vida. Porque le restaba toda su vida caminar en el desierto para ir a una tierra prometida. Y tenían que llevar a sus hijos. Entonces empezaron a aparecer todas las dudas que a todo ser humano le pasan. Y en esta vida, que es como un desierto para muchos, o para todos, también peregrinamos con esas dudas. ¿Cómo voy a vivir, pastor?
¿De qué voy a comer? ¿Qué va a pasar? Este país está mal, es peor que el desierto. No hay nada, todo está mal. Y necesitamos dinero para vivir, y necesitamos cosas materiales, porque si no, ¿cómo hacemos? Me tengo que vestir, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el internet, tengo que pagar el gas, tengo que llevar a los chicos a la escuela. Y que no se aparezca la enfermedad en el medio, porque hoy los remedios valen fortuna. La mitad de mi sueldo se va a ir, y al odontólogo no importa que queden todos los dientes chuecos, porque si vas a un odontólogo te sale una fortuna. Ninguna obra social cubre los dientes. Como dicen los jóvenes ahora, pastor, va a salir por la tele y se tiene que hacer el balcón, me dijeron una vez. Digo, ¿qué es el balcón? Los dientes, me dice. Así le llaman ahora a los jóvenes, balcón. Digo, mi balcón le faltan varias rejas. Y ya fui a averiguar y cada reja te sale como 1.000.000 de pesos. Terrible. Salvo que te pongas algo así, una fundita, algo mentiroso, pero un implante está casi 800.000, 1.000.000 de pesos o más. Y dice que el pueblo dijo, ¿cómo vamos a vivir? Y Moisés le dijo, tengamos fe. ¿Qué nos dijo Dios? Yo soy el que soy. Yo soy lo que tú necesitas. Yo soy tu necesidad en el momento que necesites. Eso soy. No soy el Dios de la agricultura, el Dios de la luna, el Dios del sol. Yo soy el Dios que lo hizo todo. El que lo creó todo. El que está antes de todas las cosas y estará después de todas las cosas. Y dice que el pueblo, algunos comenzaron a dudar y dijeron, la idea de ir con Dios es hermosa, pero ¿quién nos va a suplir en el camino? ¿Quién nos va a asistir en este desierto difícil, complejo? Y en la duda de todo el mundo, ¿cómo voy a vivir, pastor? Yo no tuve la suerte que tuvieron otros que nacieron en cuna de oro, porque algunos nacieron con estrellas y yo, pastor, ya sabe, estrellado nomás, ¿verdad? Y algunos son trompetas y yo soy pito, pastor, y así. No tengo la herencia de otros, como si el dinero fuera lo único, ¿verdad? ¿Sabes cuántas personas llenas de un mundo material no pueden llenar su mundo espiritual y se quitan la vida? Actores de Hollywood que lo alcanzaron todo, que lo lograron todo, fama, prestigio, queridos en el mundo entero. A ti quizás no te quiere ni la mitad de la ciudad, pero a estos los quería todo el mundo y aún así su corazón estaba vacío y se quitaron la vida. Se volcaron a las drogas, al alcohol, porque la ansiedad les consumió el corazón. Teniéndolo todo. Personas que iban a un restaurante y por ser famosos le decían, no, aquí la comida es gratis. Tú vas al mismo restaurante y te dicen, no, a usted le sale el doble. ¿Por qué? Porque es feo, no sé. A vos te va a salir el doble. Y sin embargo, se quitaron la vida. No encontraron sentido a su caminar. No le encontraron sentido a la familia, no le encontraron sentido a todo lo que lograron en su vida. Y no estoy hablando de uno o de dos. Que usted me diga, no, pastor, es la excepción a la regla. No, no, no. Si tú agarras las noticias, el 99% de la gente que se quita la vida no es por pobreza. Exactamente no es por ser pobre. Es otra escasez. El suicidio no está ligado a la depresión, ni tampoco a la pobreza. Es por una escasez espiritual, por una escasez en el alma, por un vacío en el corazón. Entonces no todo era material, ¿verdad? Entonces el pueblo le dice a Moisés, ¿cómo vamos a vivir? A ver, ¿quién nos va a sostener en el desierto? Dios. ¿Y quién nos va a dar de comer en el desierto? Dios. ¿Y quién nos va a dar de beber en el desierto? Dios. ¿Y quién nos va a atender las enfermedades? Dios va a estar ahí. Él va a suplir todas tus necesidades, dice la Biblia. Que volquemos nuestra ansiedad ante Él porque Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y este es un gran problema de muchos hijos de Dios. De no poder encontrarse con Dios, de no poder gozar en plenitud la palabra de Dios y la fe por su extrema ansiedad.
por sus preocupaciones constantes, por su falta de fe de creer que Dios ha de suplir todas nuestras necesidades. Dice que el pueblo dijo, bueno, nos animamos, vamos a salir y vamos a ir al desierto y vamos a cruzar ese desierto para llegar a la tierra prometida, ahí a la promesa de Dios. Para nosotros el desierto es esta vida, 40, 50, 60, 80 años, lo que te toque vivir, ese es tu desierto. Tendrás que transitar este mundo hasta llegar a la tierra prometida. La tierra prometida es el reino de los cielos. ¿Cómo entramos ahí, pastor? Muriendo físicamente. Así se entra a la tierra prometida, dejando este cuerpo aquí, en esta tierra, porque de la tierra fue tomado y a la tierra va a volver. Pero tu alma y tu espíritu se irán al cielo. Ahora tenemos que caminar en este desierto confiando en Dios. Y a veces no es fácil, porque a veces las necesidades son muchas. Y a veces parece que esas necesidades son de mucha envergadura, o pareciese por un momento que nos van a superar. Y dice que el pueblo tomó el desafío y dijo, está bien, lo vamos a hacer. Y dice que Dios comienza a preparar ciertas circunstancias en el pueblo de Egipto, y era que los egipcios no querían dejar salir al pueblo de Dios. El mundo no te va a soltar, no va a querer que lo sueltes, no te va a querer abandonar. Ningún compañero de alcohol y de droga va a venir un día a decirte, ¿sabes qué? Tomamos la decisión de que tú no entres más a drogarte y a tomar con nosotros aquí. No, te van a ir a buscar todos los días de su vida para que estés con ellos. Eso es así, así es el mundo. Así es esta tierra. Te dará todo por un momento y luego te lo quitará todo sin misericordia alguna, sin perdón alguno. Te ofrecerán el oro y el moro, como decía mi padre, y luego no te quedará nada. Dice que Dios comienza a traer plagas, las famosas 10 plagas de Egipto. Se convierten las aguas en sangre. Las plagas sobrevenían porque el faraón no quería dejar salir al pueblo de Dios. Entonces empezaron las plagas: moscas, langostas, úlceras, piojos, y así, tinieblas, hasta la muerte de los primogénitos. Dice la Biblia que cuando el pueblo estaba por salir, sobreviene el primer milagro, Dios supliendo la necesidad. Dice que se levantó todo el pueblo de Egipto en la última plaga, cansados, agotados del castigo de Dios, y le dijeron al faraón, saca a este pueblo de aquí para que se termine este castigo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que los egipcios agarraron todo el oro, la plata que tenían y los vestidos que valían mucho para aquel entonces, y se los comenzaron a dar a los israelitas, a los judíos. No los vamos a dejar que se vayan con las manos vacías, porque quizás la mano de Dios va a ser peor para nosotros. Entonces empezaron a agarrar sus ahorros, todo lo que tenían, plata, oro, lo más valioso, y se lo empezaron a dar a ellos. El pueblo de Dios no lo podía entender, no podía creer. ¿Qué es esto? Son nuestros presentes para que se vayan, para que cursen ese desierto, tomen. Les daban plata, le daban oro, le daban vestimenta. Dice la Biblia que salieron de ahí millonarios, con oro, con plata, con vestidos. Eso les permitió comercializar entre ellos. Era una nación de más de 2 millones de personas. Empezaron a comercializar entre ellos. Luego le empezaron a dar ganado. Llévense animales también, llévense todo. Dice la palabra de Dios que salieron al desierto prósperos. Y Dios comenzó a mostrarles que Él suplía todas sus necesidades allí. Luego en el camino tuvieron sed y dice que Dios abrió una roca y les dio agua. Luego tuvieron más hambre y Dios descendió con maná del cielo y los sostuvo 40 años. La Biblia dice que al final no se gastaron sus ropas, ni aún sus sandalias, pues Dios les había enseñado que en el desierto los iba a suplir. Y a veces esa es nuestra duda. Pastor, ¿de qué voy a vivir? ¿Será que Dios tendrá consideración de mis necesidades? ¿Será que Dios mirará
la necesidad que tengo, tanto física como espiritual, porque hay quienes no tienen necesidades físicas, pero sí espirituales. Hay quienes tienen buen sueldo, que tienen una buena casa, materialmente hablando, pero su casa es un infierno desde el punto de vista moral, o su corazón es un caos desde el punto de vista de la paz o de la tranquilidad. ¿Será que Dios puede suplir todo eso en este caminar? ¿O será que tengo que ir a buscarlo a otro lado? Dice la Biblia así, y tú no lo leas porque no es la palabra que vamos a leer. Dice en el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, dice que Jesús llama a sus discípulos, los 12, y los comienza a preparar para predicar, para caminar en este desierto de la vida, llevando un mensaje de fe y de esperanza, llevando un mensaje para el corazón de las personas, y era el mensaje más importante. Si hoy tú tienes que poner en una escala de valor todo lo que tienes, Dios tiene que estar primero. Luego seguramente vendrán tus hijos. Luego vendrá tu esposa o tu esposo. Hasta ahí nomás para algunos, porque uno dirá, no, a mí déjelo ahí abajo nomás, pastor. Están mis hijos, está mi mamá, está mi papá, están mis primos, mis tíos. Ahí está el felpudo ese que me tocó. Ahí último lo dejé. Pero si tú armas una escala de valor, la Biblia dice que Dios tiene que ser el primero en tu corazón. Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, y luego a tu prójimo. Ahí entran tus hijos, ahí entra tu pareja, tu esposo, tu esposa. Ahí entra el resto de la familia, el vecino y el desconocido también. Dice que Jesús llama a los 12 discípulos, les enseña a predicar y ahora los va a mandar a predicar. Y les dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Eso quiero, pastor. Poder, autoridad para sanar. Eso quiero yo. Poder de Dios. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Tremendo. ¿Que los mandó desnudos, pastor? No. El concepto de Jesús es que sabe que tenemos esas necesidades. El concepto de Dios es que sabe que el ser humano necesita el bordón, necesita la alforja, necesita el pan y el dinero. Pero hay algo principal a todo eso, y es que Dios esté en tu corazón. Si no, el día de tu muerte lo único que tendrás es un lindo ataúd, nada más. Y algunos dirán: mire, pastor, a mí me parece que el cajón de manzana, con ese van a llegar. No creo que tengan plata para algo mejor. Lo que el Señor le estaba diciendo, hay cosas más importantes. Y es que Cristo entre en el corazón de las personas. Y cuando ustedes salgan en este desierto a llevar este mensaje, no se preocupen por esto. No se preocupen por la túnica, no se preocupen por la alforja. Va a llegar. Yo sé que tienen necesidad de estas cosas. Pero hay cosas más importantes. Y lo más importante es confiar en Dios. Lo más importante es tener a Dios en el corazón. Lo más importante es tener su palabra y obedecer su palabra. Luego le dice así: y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde, o sea, no vayas a la fiesta de aquí, tú ve a un lugar a predicar. Y donde quiera que nos reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Qué era lo más importante? El evangelio, pastor. Eso era lo más importante. El resto va a llegar. Yo me formé en una familia, por supuesto, como todos, en donde la escala de importancia a veces pasaba primero por ciertas cuestiones familiares y luego por lo material, el futuro. Tienes que lograr un futuro, hijo. Pero luego aprendí que con todo futuro por delante, con dinero, si no tienes un corazón lleno de Dios, de nada te sirve. ¿Sabes cuántos profesionales yo conocí en mi vida y conozco? Cientos de profesionales. Generaciones enteras de profesionales que económicamente han logrado muchísimas cosas.
pero también los he visto sucumbir. Los he visto en la droga, los he visto en el alcohol, los he visto en la depresión, en la angustia, en la desesperación. Sí, en lo material lograron muchas cosas. También lograron títulos. Yo también los logré. Pero ninguno de ellos tiene el valor que tiene la palabra de Dios. Ninguno de ellos cumple el valor que cumple tener a Dios en el corazón. Ninguno. Es más, el día que me entierren meterán todos los títulos ahí. Y dirán, ahí está el carnicero ese. ¿Y qué me va a servir? Más que la palabra de Dios. Porque su palabra dice que cielo y tierra pasan, pero ni una jota ni una tilde de esta palabra tendrá fin. Y lo que el Señor le enseñaba aquí a sus discípulos era, ¿qué es lo más importante en el caminar de tu vida? ¿Llevar el Evangelio? ¿O buscar alforja? ¿O buscar bordón? ¿O buscar túnicas? Que eso representa todo lo material que nosotros necesitamos. Te contaré otra historia antes de ir a la palabra. Dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, cuenta una historia realmente magnífica. Dice que estaba el pueblo de Israel sitiado por otra nación que se llamaba Siria. Un imperio, en realidad, no una nación. Un imperio es la coalición de muchas naciones tomadas por una nación inicial. Y dice que estaba aquí el reino de Israel, Samaria, específicamente se llamaba la localidad. Y habían venido los sirios a destruir todo Samaria. Y una técnica milenaria de guerra, que inclusive actualmente se cumple, es sitiar la localidad. Sitiar es cortar los pasos de suministros. Entonces, si tú cortas el paso del alimento, el paso del agua, el paso de ciertos suministros, actualmente el de combustible, el de pasaje de armamento de guerra, tú haces que esa ciudad sucumba por sí misma, sin necesidad ni siquiera de derramar sangre. Y dice que vino el ejército de Siria y comenzó a sitiar a Samaria. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, comenzó a pasar hambre, comenzó a pasar necesidad, y los recursos empezaron a agotar. Ahora no había pan, no había que comer, no había vestimenta, no había nada. Ya ellos no podían comercializar con otras naciones, pues estaban sitiados. Todas sus rutas de salida estaban ocupadas por el ejército sirio. Y los sirios dijeron, nos vamos a quedar aquí todo lo que necesitemos, 1 año, 2, 3, no hay ningún problema, porque a nosotros de Siria nos van a traer alimento, agua, todo lo que necesitamos, vestimenta, armamento, y nos quedaremos aquí hasta que estos se coman entre ellos como caníbales o se mueran aquí adentro. Y dice que en un momento no daban más. Y fuera del campamento del pueblo de Israel había 4 leprosos. 4 personas que no tenían, eso sí, pastor, eso no tenían nada. Eso no tenían absolutamente nada. Pues no pertenecían ni a los sirios ni a los israelitas. Los habían expulsado de la ciudad porque eran leprosos. Y la lepra era una enfermedad infecto contagiosa. Por lo tanto, no podían tocar a nadie, nada. Vivían de las pocas migajas que le tiraban del muro. Eso sí que estaban en pobreza, pastor. Sí, en una gran necesidad. ¿Dónde estaba Dios para ellos, pastor? Enfermos, leprosos, desechados por la sociedad, con hambre. No los quería su nación y los otros eran enemigos. Realmente mal. Y mucha gente está así, mal, pero muy mal. No, a mí me han venido, pastor, tengo que hablar con usted. Me han venido a hablar personas y dicen, pastor, no tengo una sola cosa bien en mi vida. Mi familia está mal. Mis hijos están mal. Mi trabajo está mal. Mi economía está mal. Como si fuese poco me diagnosticaron enfermedades. Yo estoy mal. Física, mentalmente. Espiritual, ni siquiera sé lo que es eso. ¿Y qué palabra le das tú? Bueno, ve y quítate la vida. Listo, ya está. Pero tú sabes quién es tu Dios, ¿verdad? Tú sabes que Dios es el yo soy. Lo que tú necesitas. Y ahí viene la palabra de fe. Y dice que estos leprosos estaban ahí. Y Dios le habla a un profeta llamado Eliseo. Y Eliseo le manda a decir a su pueblo, mañana a esta hora,
van a vender un ciclo de harina y la cebada va a valer 2 ciclos. Eso es como decir, van a conseguir harina por, no sé, digamos un valor, aquí, 200 pesos. Y el pueblo dice, ¿de dónde vamos a sacar harina? ¿De dónde vamos a sacar plata? Eliseo representaba la voz de Dios y le dijo, Dios me dijo que los va a prosperar. Dios me dijo que les va a dar, que vio la necesidad, que Dios les va a suplir. Que no se desesperen. ¿Cómo no nos vamos a desesperar? Enfrente tenemos a los sirios. Y la ciudad está devastada. No tenemos para comer, mucho menos para comercializar. Y tú nos hablas que ahora vamos a comer y que encima vamos a comercializar, o sea que vamos a prosperar. Sí, le dijo Eliseo, porque Dios me habló y me dio su promesa. Entre tanto, los leprosos estaban ahí discutiendo qué iban a hacer. Si se iban a dejar morir o iban a ir al campamento sirio para ver si los sirios tenían misericordia de ellos o los mataban también. Entonces los leprosos dicen, mira, hagamos una cosa, estos no tienen nada para comer. Vamos a encomendar nuestro corazón a Dios. Y nos vamos a ir al campamento sirio, y si nos perdonan, que nos perdonen, y si no, que nos maten. ¿Qué problema hay si ya estamos listos para morir? Y dice que los leprosos dicen, bueno, mañana vamos a ir para el campamento. La noche anterior, sin que nadie lo sepa, sin que lo sepan los leprosos, sin que lo sepa el pueblo de Israel en gran necesidad, Dios atormentó el campamento de los sirios. Dice que los sirios se despertaron, se asustaron. Y Dios había trastornado el campamento y comenzaron a huir y se mataban entre ellos. Y dice que cuando los leprosos llegan al campamento de Siria, no había nada, no había ningún ser humano. Habían dejado todo, animales, armas, ropas, suministros. Todo estaba ahí para ellos. Y dice que los leprosos dijeron, gloria a Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros, vio nuestra necesidad. Y se lanzaron sobre el botín y comenzaron a comer, a vestirse. Y ya se habían olvidado de su lepra, se habían olvidado de su necesidad. La prueba era grande, pero Dios había suplido. Y dice que en un momento se miraron entre ellos, no podemos ser así con nuestros hermanos. Y se fueron corriendo al muro y empezaron a los gritos y del muro le dijeron ¿qué pasa? Y le contaron. Y dice que fueron todos a buscar al campamento sirio y se cumplió lo que dice la palabra de Dios. El pueblo fue prosperado. No solo por el botín que le quitaron a los sirios, sino porque se habían restablecido los caminos de prosperidad. Se habían restablecido los caminos de suministro. Dios se había encargado, sin guerra alguna, sin batalla alguna, de liberar a su pueblo. Esa historia quedó registrada en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7. Dios suple tu necesidad. Él no se va a olvidar de lo que tú necesitas, siempre y cuando tú tengas en claro qué es lo principal en tu vida. Dice así, y ahora sí, abre tu Biblia, en el libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 22. Evangelio de San Lucas, Nuevo Testamento, capítulo 12, versículo 22. Página 1192 de mi Biblia. Dice así, el afán y la ansiedad. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, versículo 22 del capítulo 12. Dijo luego a sus discípulos, está hablando de lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Por tanto os digo, no os afanéis de vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, por afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen,
No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y así viste, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas que buscan la gente del mundo, las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso a Cristo. La palabra de Dios no dice que no trabajes, que no te esfuerces, que no puedas de alguna manera querer anhelar y tener cuestiones materiales. No está diciendo que no hagas, que no tengas esa condición. Está diciendo que busques primeramente el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo. Porque hay gente que se afana por esto todo el día de su vida. Y al afanarse por estas cosas se olvidan del plan de Dios. Se olvidan de su palabra. Se olvidan de lo que es fundamental. Se olvidan de lo que es primario. A veces esto pasa lo mismo a nivel de la familia. A veces los maridos o las esposas están tan ansiosos por suplir la economía de la casa que se olvidan de los cumpleaños de los hijos, se olvidan de las situaciones más importantes, se olvidan de pasar tiempo con su familia, cambian el tiempo por la economía. Ah, sí, todos tienen un buen televisor adentro de la pieza, todos tienen cuestiones materiales, pero no hay relación entre los hijos. Tienen hermosos televisores, consolas de juego, pero a la hora de cenar nadie habla con uno y el otro. Han cambiado la escala de valores. Y luego cuando llega la enfermedad, cuando llega el dolor, luego cuando llegan los problemas, te das cuenta que al fin y al cabo pasaste toda una vida trabajando, toda una vida tratando de suplir lo material y te olvidaste de lo principal, que es sostener a tu familia en el corazón. Pastor, usted está hablando contigo pan y cebolla. No, no estoy hablando de eso. Unas familias sin las necesidades básicas terminan la destrucción. Y todos aquellos que dicen, pastor, yo me casé con él por amor y no importa si hoy vivimos, vivimos de la caza y la pesca. Eso es mentira. Eso es mentira. Si él o ella te dice eso, ya te digo aquí que es mentira. Eso va a durar el primer mes. Y después te van a casar a vos o a ella. Eso es mentira. Sabemos que para que el hogar funcione hay ciertas necesidades que tienen que estar cubiertas. Pero la necesidad principal es la palabra de Dios. La Biblia no dice tu buen sueldo más tu esposa y tu esposo y tu buen sueldo es cordón de 3 dobleces. No, la Biblia dice que con Dios y con Jesús es cordón de 3 dobleces y difícilmente se rompe. Y cuando en una familia reina Dios, y cuando en una familia la palabra de Dios es la que está entronada, eso es difícil de destruir y de romper. Lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos es que primeramente hay que buscar el plan de Dios, lo que Dios quiere, y luego el resto, todo será añadido. Porque tú podrás, ¿sabes qué? Mis ojos se han cansado de ver familias destruidas, con una economía floreciente. Y después, aquella que te ofreció el amor hasta la eternidad, o aquel que te ofreció amor por la eternidad, luego a los 10 años se están peleando a ver quién se queda con la casa. ¿Quién se queda con esto? ¿Quién se queda con lo otro? Porque han perdido el primer amor. Y la Biblia habla de esto en Apocalipsis, de la iglesia de Efeso. Tengo unas pocas cosas contra ti, que has perdido tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Si no, vendré y te quitaré tu candelero. Te quedarás sin fe, sin esperanza. ¿Cuántas familias se perdieron por eso? No, pero él trabaja todo el día, pastor. 24 horas, 48 horas.
No estoy hablando de que no trabajes. No estoy hablando que, pastor, pero yo soy astronauta, me tengo que ir a la estación espacial por 2 meses. Bárbaro, por supuesto, no vas a estar bajando cada 15 horas, ¿no? Pero tienes que tener en claro cuáles son tus propósitos. Tienes que tener en claro el precio que representa tu familia, en primer lugar. Entonces la palabra de Dios es igual. Y ahora la palabra de Dios tiene más valor que mi familia. Porque aún dándole todo yo a mis hijos, no sé qué van a hacer mañana. Capaz que mañana agarran y dicen, no, ¿sabes qué? Son medio molestos. Ahí hay un hogar de ancianos. Adentro, listo. Ahí está. ¿A cuántos padres llevaron sus hijos a un geriátrico? Después de que los padres los sostuvieron, los cuidaron y vinieron sus hijos. Y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros trabajamos mucho, no tenemos tiempo para cuidarte, mamá o papá. ¿A dónde? Al geriátrico. Ahí la vas a pasar bien. Anda a preguntarle si la pasan bien. Aquí tenemos un hermano que hace más de, no sé, 500 años, creo. Fernando, no tanto, ¿verdad? Igual se mantiene como el primer día. No sé cómo hace. Hay que preguntarle a Fernando cómo hace para mantenerse siempre igual. Y él va al geriátrico. Hace años, como 10, 15 años. Y ahí escucha a los abuelos cuando dicen, no, mi hijo, me abandonaron aquí porque ellos trabajan mucho. Y debemos aprender cuál es la escala de valores. El Señor le dice a los discípulos, ¿saben qué? Vayan a predicar. Los voy a mandar con poder. Pero no se preocupen por la alforja, no se preocupen. Eso va a llegar. Todo va a llegar. Va a llegar tu auto, tu casa, lo que necesites ha de llegar. Pero lo principal es que busques el reino de Dios. Y todas estas cosas serán añadidas. Dice que cuando Josué va a llegar a la tierra prometida, Dios le habla. Y le dice, Josué, te voy a demandar una cosa. Que te esfuerces, que seas valiente. Y por sobre todas las cosas, que no tengas temor. Y aún más, que guardes este libro de la ley en tu corazón. Una vez que lo guardes en tu corazón, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el corazón, pastor? Aquí lo puedo meter aquí, en el ventrículo izquierdo. No, está hablando de la mente, aquí está el corazón. Aquí, que lo guardes en tu mente. Y para guardar algo en la mente hay que estudiarlo, ¿verdad? Y aprenderlo, sí. Correcto. Es como cuando tú le dices a tu hijo, ¿qué examen tienes hoy de geografía? Bueno, anda a estudiar. Porque para guardar los conceptos de geografía tienes que leerlo, memorizarlo y grabarlo en ese cerebrito para después repetirlo. Entonces el Señor le dice a Josué, ¿sabes qué, Josué? Guardarás este libro de la ley en tu corazón. O sea, lo vas a leer, lo vas a interpretar, lo vas a memorizar, te lo vas a acordar y por sobre todas las cosas lo vas a cumplir. ¿Terminó ahí, pastor? No, terminó ahí. Luego le dice, y meditarás en él. Meditarás en él. ¿Se acuerda usted cuando se enamoró? Ni me lo cuente, pastor, que es trágico. Es una tragicomedia. Pero acuérdese, independientemente de cómo haya quedado su situación. Porque yo entiendo aquí que hay personas que se han separado y que su príncipe azul terminó siendo el príncipe Drácula y su princesa terminó siendo una campesina por ahí. Ya lo sabemos. Pero cuando usted se enamoró, ¿qué es lo que ocurrió? Estaba ella en su cabeza todos los días, ¿verdad? Así, sí, como una alucinación, todo el día. Y, ¿qué estará haciendo? ¿Me va a llamar o no me va a llamar? Bueno, en aquel entonces no teníamos celulares. Era cuestión de ir a golpear la puerta. Ahora no, están con los celulares y le mandan WhatsApp o algo. Y así. Y ella también, ¿qué estará haciendo? Meditabas en ella y meditabas en él. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué le gustará? ¿Qué tendrá ganas de comer? Ahora no, después de muchos años, ojalá que no venga. Que se quede con las amigas. Amor, no voy a la casa. Buenísimo. Así me miro la película que quería ver. Ahora, después de muchos años, es así. ¿Te quedas con los chicos? Sí. Buenísimo, re buenísimo. Ahora, quédate con los chicos también. Así yo descanso un rato. ¿Sí? Vio que con los hijos es así. A veces mi señora me dice, quédate hoy vos con los chicos.
Bueno, está bien. Son bravos los chicos. No es fácil ser padre. Para nadie. Pero tú meditabas en ella. Y meditabas en él. Y meditabas en todo. Le voy a comprar algo. ¿Qué le gustará? ¿Qué perfume? ¿Qué fragancia? Imagínate, meditabas en qué fragancia de perfume. Ahora le llevas cualquier cosa. ¿Por qué me trajiste esto? Dice mi señor. Esto huele asqueroso. Yo qué sé que te gusta ahora. Los olores cambian y el olfato también con el tiempo. Nos vamos envejeciendo y ya no olemos de la misma manera, como no escuchamos de la misma manera. ¿Qué dijo, pastor? Es así. Pero en aquel entonces meditabas en todo, no se te escapaba nada. El regalo con moño o sin moño. Y el Señor dijo, ¿sabes qué, Josué? Esforzate, sé valiente, no temas. Guarda este libro de la ley en tu corazón y meditarás en él. ¿Qué es lo que Dios quiere, pastor? ¿Qué necesita Dios de mí? ¿Qué puedo ofrecer yo para que Dios cumpla su propósito en mí? Eso es meditar en Dios. ¿Y qué dice luego? Y todo lo que emprendas prosperará. ¿Y qué es eso, pastor? Todo lo que emprendas prosperará, es toda tu ansiedad, todo lo que necesitas. Tu casa, tu auto, tu familia, tu dinero, tus vacaciones, lo que quieras, todo prosperará, dice la Biblia. Así le dijo Josué. Y aún así no, pastor, pero no puede ser al revés. Que Dios me prospere y yo medito en cualquier otra cosa, no me esfuerzo, no soy valiente, no guardo su palabra en mi corazón. No, así no funciona esto. Así no funciona. El Señor dijo, este es el orden. El orden es, sé valiente, no temas, no desmayes. Guarda este libro de la ley en tu corazón, medita en él. Entonces prosperarás tu camino y todo te saldrá bien. Así emprenderás tu vida, Josué. Ese es el orden. El orden es, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo que necesites será añadido. Y esto es promesa de Dios. Y sus promesas, dice la Biblia, son el sí y el amén. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios es buscar la palabra de Dios, es buscar a Jesús, es buscar su voluntad. Eso es buscar el reino de Dios. Todos los días lo buscamos. Cuando venimos aquí estamos buscando el reino de Dios. Cuando nos levantamos y oramos buscamos el reino de Dios. Cuando leemos su palabra buscamos el reino de Dios. Buscamos entender el plan de Dios. Y Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme, según dice la Biblia, las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Yo le voy a invitar que cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración. Si quiere recibir a Jesús en su corazón, ese es el comienzo del reino de los cielos. Recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Repita conmigo esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra, y te entrego mi corazón. Quiero que anotes, Señor, mi nombre en el libro de la vida eterna. Y prometo buscarte, esforzarme, ser valiente, guardar tu palabra en mi corazón, hasta el día que me vengas a buscar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.